Excelente. Imagino que salían un rato y luego volvían a trancarse. Así mismo, profe. Incluso una vez me acosté durante el toque de queda y me levanté y era toque de queda también. Y yo, anda, pero yo no gocé, ¿no? Esa es buena. Está muy bien. Pero nada, señores, pero fuera en una camilla de hospital. Vamos a proceder con el pase de la lista. Francisco Álvarez Medrano. Carlos Francisco Álvarez Medrano. Cintia Cáceres la Antigua. Presente. Ok. Gabriel Casati Núñez. Presente. Aquel Celeste Diepo. Presente. Michael Fernández Pérez. O Michael Fernández Pérez. Jordano García Vargas. Jordano García Vargas. Profe, yo estoy aquí, lo que Diga. Parece que tienen problemas con Profe, el aló, Jordano, Sí. profe, estoy presente. Disculpe, la conexión se me Ok. cortó. No hay Profe, yo problema. también, Michael, profe. Muy bien. Jordano y Michael están presentes. Profe, yo estoy aquí, era que estaba en el baño. Carlos presente, estaba en el baño. Jory Gómez. Presente, profe. Jesús Rafael González Arias. Profe, Dígame. Daniela Ureña, que escribió por el grupo, que ya está teniendo problemas. Ok. ¿Cuál es que tiene el problema? El Daniela, ok, ya. Ok. Eliana Cristina Martínez Torres. Presente. Muy bien. Javier Peguero. Diego Xavier Peralta Comprés. Presente, profe. Ruth Esther Suriel Abreu. Presente, profe. Elba Daniela Ureña. Ella es la que está teniendo problemas, profe. Ok, pues vamos a ver si en el transcurso ella va enderezando su situación. Bien, entonces me está quedando por confirmar Jesús Rafael González Arias, Xavier Peguero y Elba Daniela. Esperemos que en el transcurso de la clase puedan conectarse. Bien. ¿Vieron la asignación que le dejamos sobre la medida de la intrusión? Sí, profe. Ok, Unas ¿cómo va? preguntas. La vamos a dejar para el final en cuanto a esa asignación. Vamos a terminar de trabajar lo que es la parte del derecho probatorio que estábamos trabajando, que la dejamos por mitad porque era un poco extensa, pero el día de hoy pretendo ver si podemos darle feliz conclusión. Como ustedes recordarán, en la clase pasada nosotros hacíamos preguntas principales como era ¿qué es la prueba? ¿Qué significa probar? ¿Cuándo podemos decir que un enunciado fáctico se encuentra probado? ¿Cómo podemos estar seguros de aquello que sabemos? ¿Y cuál es el grado de importancia de la verdad en los procesos judiciales? Y empezamos a ir destacando citas de algunos autores como la de Jorge Blanco, como las de Carneluti, como las de Capitán, como la de Froilán. También hablamos un poco de lo que fueron los principios fundamentales y garantías del debido proceso que se ven vinculados al derecho a la prueba o derecho probatorio.
También exploramos un poco de qué se debe de probar, si los hechos o el derecho, cuándo es necesario probar los hechos, cuándo es necesario probar el derecho. Y destacamos algunas situaciones en donde el derecho, aunque se presume conocido para todos, se requiere ser probado. Ejemplos están del tema del uso, el tema del error de prohibición, el derecho comparado, etcétera. Entonces, también teníamos una clasificación de las pruebas en directas e indirectas, entre medios de prueba perfectos y medios de prueba imperfectos. El tratamiento de las pruebas en la legislación civil dominicana, ahí empezamos a explorar lo que es el artículo 1315 del Código Civil, el régimen de la prueba literal. Hicimos algunos ejercicios con lo que eran los actos auténticos, actos de firma privada, principios de prueba por escrito y las propias fotostáticas. Hablamos un poco de lo que era la prueba testimonial. ¿Qué recordamos de la prueba testimonial, si me ayudan? Hablábamos, discutimos lo que fue el artículo 1341 e incluso se puso una discusión en el foro sobre qué tan relevante era la prueba testimonial en materia civil. En el artículo 1341 dice que si pasa de 30 pesos, prácticamente la prueba por excelencia es la escrita, o sea, un acto bajo firma privada o un acto bajo firma privada. Muy bien. Entonces, hay que tomar en consideración el tema del valor que tiene esa prueba testimonial. Recordemos que ese tipo de prueba es perfecto o imperfecto. Imperfecto. Bien. ¿Y qué implica que sea un medio de prueba imperfecto? Que requiere de más pruebas para poder ser. Bien. Eso es lo que significa imperfecto. ¿Alguien más tiene un aporte en cuanto a eso? Yo digo que es imperfecto porque por sí sola no creo que se pueda fundamentar. Bien, eso es lo mismo que aportó Yuri, pero la pregunta es, ¿en eso es que se trata de que sea imperfecto? Dígame, Michael. Profe, yo diría que, o sea, no es como ellos dicen, porque si ya tiene la probatoria, a través de lo que, como usted dijo, de el artículo 1348, los jueces que son generalistas regularmente recurren a lo que son testigos, pero ya no se debe porque ya eso es un valor tasado. Y una vez que es tasado, la probatoria, y recurrente a eso, utilizamos de 30 pesos, que no está actualizado, porque eso en el tiempo que se utilizó, tenía una suma bastante alta para el tiempo, en base al salario mínimo. Pero el problema que muchos dicen que es imperfecto es el problema por parte de los jueces, porque son naturalistas y regularmente recurren a un ejemplo como en un caso de un juez. Alguien presta 200 pesos y dicen que no, que eso fue de un trabajo que me hicieron, buscan testigos y se van de lo recurrente a lo que es ya tasado. Una vez que ya el acto es tasado por el precio que transcurre, es por así decirlo en una parte, ahí se me olvidó el nombre de eso, profe, pero el contrato ya en sí ya tiene valor jurídico, ya que fue transcurrido a través de dos personas y fue tasado. Me interesa que usted me profundice un poco más, Michael, de cuál sería esa definición suya de jueces justnaturalistas. Cuando yo me refiero a los jueces naturalistas, usted sabe que en lo que es el derecho, siempre abogan en la parte de lo que es testigos. Y vamos a suponer, a la hora de un abogado con la contraparte llevar un testigo, imagínese que el juez acepte los testimonios, que es algo que no se debe hacer porque ya el contrato es un contrato de ley tasado. Vamos a suponer, traigan a un testigo, el juez dice que sí, pero ya el juez debería agobiar esa parte de llevar testigo porque ya está, como le digo, ya está tasado. Entonces, esa parte, cuando llega el testigo, dicen, oh, mira,
concuerda lo que él dice. Imagínense que fue no, él se niega para pagar esos 200 pesos porque fue de un trabajo viejo, buscando un testigo que aboga. No, eso fue porque estaba consiguiendo una casa y le cobró 200 pesos. Entonces, por visto al antemano, que eso y que lo otro, firman no concabe, y los argumentos que dieron los testigos, eso es lo correcto, y ahí fue aquí. Muy bien, pero vamos a tratar de reconducir esto. Yo imagino que cuando usted dice juez naturalista es bajo la noción de que hay jueces que tienen una forma más abierta aún dentro de la materia civil para considerar los testimonios y un poco menos estricta en cuanto a la prueba literal. Y le denominaríamos jus naturalista por cierto antipositivismo en su posición planteada, es decir, el derecho X, la ley X dice esto, pero no necesariamente se ajusta a mi concepción del derecho, por lo que no le hago caso. Mira, hay mucho que destapar ahí, y es que justnaturalismo como tal es una posición muy fuerte, porque es irse más allá del derecho a implementar qué es lo justo. Entonces ahí cabría preguntar, ¿qué es lo justo? En materia contractual se ha dicho que lo justo es lo pactado por las partes. Entonces, casi es muy peligroso como todo englobarlo dentro de estos valores y principios, solo para que estos valores y principios tengamos que darle una puntuación concreta y veamos una situación contingente. Lo que yo le preguntaba de cuál es la situación de la prueba testimonial y en qué consiste que una prueba sea imperfecta, explicábamos en clase anterior que la prueba es perfecta, aquella a la que la ley le otorga su determinado valor. Es decir, la ley establece el valor jurídico probatorio que tienen los actos bajo firma privada. La ley establece el valor jurídico probatorio que tienen los actos auténticos. Eso lo vuelve prueba tasada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se dice que tienen X valores, algo en lo que el juez, en principio, no debe interferir. ¿Qué decimos de los actos auténticos? Decimos, tienen fe pública hasta inscripción en falsedad. Que nosotros vamos a ver los incidentes de la prueba más adelante. Pero tome en consideración cuando dicen hasta inscripción en falsedad. Lo que está diciéndole al destinatario de la norma es, hasta nuevo aviso, esta es la verdad. Prueba imperfecta no es porque sea incompleta. Prueba imperfecta es porque le da latitud al juez, le permite al juez, le da carta blanca al juez para establecer qué tipo, qué grado de verosimilitud, de veracidad, de utilidad, de pertinencia tiene esa prueba para la solución del caso concreto. Es decir, cuando, por ejemplo, un juez tiene que escuchar a un testigo, el juez tiene discrecionalidad para decir cuál testigo le merece credibilidad y cuál no. Y este incluso es un poder que escapa al control de casación, salvo cuando se produce lo que ustedes bien conocen como la desnaturalización de los hechos. Sin embargo, eso no implica de que porque tengan un uso discrecional, es un uso irrestricto. Es decir, le existen variantes de eficacia entre los diversos medios de prueba, dependiente de la mayor o menor proximidad del juez con los motivos. A mayor proximidad, mayor grado de eficacia. A mayor lejanía, menor valor de convicción. ¿Qué nos dice esto? Que por lo general, mientras el juez está más alejado de la situación, está más alejado de la verdad material del caso, porque recuerden que el juez, cuando está tratando de establecer la premisa fáctica, está tratando de reconstruir el pasado con las premisas que tiene a mano. Por eso incluso ustedes ven que en los saneamientos en materia inmobiliaria, el juez tiene que trasladarse al inmueble. Y tiene que trasladarse al inmueble porque como están determinando si esa persona ocupó durante X cantidad de tiempo ese inmueble y todo el mundo lo reconoce como propietario, ¿qué es lo lógico? Vamos donde está el terreno, examinamos si lo que hizo el agrimensor se corresponde con lo que el juez puede ver con sus propios ojos,
no interrogamos testigos en el tribunal, lo interrogamos allá en el terreno para saber exactamente con quién estamos lidiando y cuál es la situación jurídica pertinente. Y eso va muy de la mano con uno de los principios que se llama el de inmediación, el acceso a la prueba. ¿Qué le queremos decir con esto? Que por lo general, cuando las pruebas son de segunda mano, cuando el testimonio es de segunda mano, cuando no hay tanta proximidad, suele ser una prueba diluida frente a la capacidad que pueda tener el juez de tener un testigo frente a él, de tener la prueba frente a él, de poder inspeccionar las cosas, etc. Entonces, además de la prueba literal y de la prueba testimonial, hablábamos de otros tipos de prueba consagrados en la legislación dominicana. Dentro de estos elementos de prueba están lo que son las presunciones, que están consagradas en los artículos 1349 al 1352 del Código Civil Dominicano. ¿Quién me le puede dar lectura al artículo 1349? Yo puedo, profe. Proceda entonces, por favor. 1349. Dice, de las presunciones, artículo 1349, son presunciones las consecuencias que la ley o el magistrado deduce de un hecho conocido a uno desconocido. Muy bien. Entonces ya nos damos cuenta que el tratamiento que le dan a la presunción es un tratamiento de prueba indirecta. ¿Por qué le luce que es una prueba indirecta en función de cómo se lee ahí? Yo entiendo que el término, cuando dice que la ley o el magistrado deduce de un hecho. Ok, ¿qué significa entonces? ¿Quién más quiere? Bueno, Casati tiene la mano levantada. Ok, dígame, Gabriel. Bueno, profe, ya ese deduce implica que no queda explícito, o sea, que no queda claro, y el mismo magistrado tiene que llegar, mediante su propio razonamiento, a una conclusión de los hechos la prueba. Así que la clave Correcto. dice mi amiga Cintia, la palabra deduce. Claro. Pero miren que es lo interesante del caso. O sea, ¿qué es la deducción? ¿Qué es la deducción? A partir de diferentes hechos, uno saca unas propias conclusiones. Perfecto. No saca unas conclusiones. Eso básicamente es un tipo de razonamiento de donde se extraen de premisas conocidas, se extrae una premisa desconocida. Lo único que, y quizás con esto el legislador fue un poquito ligero en la redacción, cuando hablamos de deducción, hablamos de que la consecuencia es necesaria. Y en ciencias sociales, rara vez una deducción, y más por el efecto de presunciones, son necesarias. Más que una deducción, yo diría que sería una abducción o una inducción, pero eso son terminología más que otra cosa. Gabriel, veo que tiene la mano levantada todavía. Mala mía, profe. Ok, no hay problema. Entonces, vean que las presunciones resultan ser la prueba que resultan de una inducción de un hecho desconocido a partir de un hecho conocido. Entonces, la misma legislación hace una distinción importante, que son las presunciones legales simples y las presunciones legales irreparables. Esas están en los artículos posteriores para que ver si le podemos seguir dando lectura. ¿Quién me le da lectura al artículo 1350? Quiero escuchar voces nuevas. Yo puedo, profe. Perfecto, dígamelo ahí. Artículo 1350. La presunción legal es la que se atribuye por una ley especial a ciertos actos o hechos, tales como, primero, los actos que la ley declara nulos por
por presumirse hechos en fraude de sus disposiciones, atendida a su propia cualidad. Segundo, los casos en que la ley declara que la propiedad o la liberación resultan de ciertas circunstancias determinadas. Tercero, la autoridad que la ley atribuye a la cosa juzgada. Cuarto, la fuerza que la ley da a la confesión de la parte o a su juramento. Vean que este tipo de presunciones de conformidad con el 1352 dispensa a todo aquel de prueba en provecho del cual existe. Es decir, tomemos como ejemplo el más palpable de los ejemplos de presunciones legales, lo que es la res judicata, la autoridad de la cosa juzgada. Vean cómo el artículo 1351 del Código Civil dispone que la autoridad de cosa juzgada no tiene lugar sino respecto de lo que ha sido objeto de fallo. ¿Qué le dice esto? Por lo general, cuando un tribunal decide, cuando dicta una sentencia definitiva, que cuando ustedes escuchen sentencia definitiva es porque define el derecho para los hechos que le fueron sometidos. La existencia de esa situación de cosa juzgada por la mera presentación de la decisión, no hay que probar de que eso ha sido, hay que volver a conocerlo ante un tribunal. Ya se considera un hecho irrefutable lo que ahí se demostró en ese proceso. Pero aparte de esa presunción legal, existen otras presunciones que no están establecidas por la ley. Y son presunciones que ya no tienen este peso de ser juri et de jure, sino que son presunciones juris tantum. Tal es el ejemplo que nos proporciona el artículo 1353 de ese mismo Código Civil, que si alguien sería tan amable para que por favor le dé lectura. 1353. Yo lo puedo leer. Proceda, por favor, Yuri. Artículo 1353. Las presunciones no establecidas por la ley quedan enteramente al criterio y prudencia del magistrado, el cual no debe admitir sino presunciones graves, precisas y concordantes, y solamente en el caso en que la ley admite la prueba testimonial, a menos que el acto se impugne por causa de fraude o dolo. Muy bien. Vamos a hacer algunos saltos legislativos ahora mismo. ¿Quién me da lectura al artículo 312 del Código Civil? Yo puedo leer, profe. Ajá, solamente el primer párrafo. La primera oración. Dice, el hijo concebido durante el matrimonio se reputa hijo del marido. ¿Sigo? Muy bien. No, ahí está bien. Tomen esta redacción que les da el Código Civil del artículo 312. Le está diciendo a ustedes, si nació dentro del matrimonio, es hijo del papá. Yo le pregunto a ustedes, ¿eso para ustedes es prueba irrefutable de que ese muchacho es hijo del padre? No, profe. ¿Por qué no? Porque puede ser. Bueno, por el simple hecho, profe, de la infidelidad. Puede ser el hecho de la infidelidad, puede ser fertilización in vitro, puede ser muchas otras situaciones. No satanicemos temprano a las mujeres tampoco, pero sí, no es unívoco el hecho de que ese hijo haya sido procreado por esa persona con la que la mujer está casada. Entonces yo le pregunto, esa presunción planteada en ese artículo 312 para ustedes, ¿es una presunción legal o es una presunción juris tantum? La presunción planteada en el artículo 312 del Código Civil, ¿para ustedes es una presunción legal o es una presunción juris tantum? Yo siento que es una presunción legal, profe, ya que Legal, es decir, que no admite prueba en contrario. Juris tantum. ¿Por qué juris tantum? Porque estamos hablando ahora mismo de que se puede presumir que es hijo del matrimonio, pero puede ser una infidelidad, puede ser, o sea, puede... ¿Qué fue la palabra? Una fertilización in vitro, puede ser muchísimas cosas, puede ser incluso un alquiler de vientre. Exacto.
El punto de lo que le queremos decir aquí es que el hecho de que la legislación así lo diga, no descartamos que sea una presunción a falta de los medios de prueba. Pero eso tampoco veda a la otra parte de refutar esa presunción con elementos de prueba válidos. Vamos a buscar otro artículo del Código Civil, si es posible. Vamos a buscar el 2279 del Código Civil. ¿Quién me le da lectura al 2279? Adelante, Yuri. Yo lo puedo leer. Adelante, Elba, que va a tener una voz nueva. En materia de... Léalo, por favor. Ok. En materia de muebles, la posesión vale título. Sin embargo, el que haya perdido o a quien le haya sido robada alguna cosa puede reivindicarla durante 3 años, contados desde el día de la pérdida o del robo, de aquel en cuyo poder lo encuentre, salvo el recurso que éste tiene contra aquel de quien lo hubo. Ok. Tomen en consideración que esto es una continuación del tema de la posesión y la prescripción como modo de adquisición de la propiedad. Y que por lo general, cuando ustedes se van a la prescripción en materia inmobiliaria, ustedes le hablan de que sea una posesión pacífica, continua, ininterrumpida durante 20 años y a título de propietario y sobre todo que no sea en terrenos registrados. Sin embargo, vean cómo la legislación para darle el tratamiento a los muebles va con un articulito que dice, en materia de muebles, la posesión vale título. Es decir, si ahora mismo yo tuviera el celular de Cintia en la mano, como lo tengo en mi posesión, eso vale título. Eso tiene su lógica. Gran parte de ustedes no andan con el certificado de título de los libros que ustedes tengan, de la laptop que ustedes tengan, de la chancleta que ustedes tengan, de la ropa que tengan puesta, de las agendas, de todo. Pero eso significa que esa presunción planteada por el 1380 del Código Civil es una presunción irrefutable. Aplique el 1380 para vehículos de motor. El 2280. Profe, ¿puede repetir la pregunta? El artículo 2280 del Código Civil establece que en materia de muebles la posesión vale título. Basándonos de lo que dispone esto, todo lo que esté en nuestra posesión, la ropa, nuestra pertenencia, el celular que yo tenga en la mano, es automáticamente nuestro, porque la mera posesión vale título. Entonces yo pregunto, si esa situación también debe considerarse como una presunción juri et de jure, o si por el contrario debe ser considerada juri tantum. Automáticamente todo lo que yo tenga mueble en mis manos es mío. No. No, profe. Se presume. Se presume. Y esa presunción está por encima de lo que establece. Esa presunción no puede ser refutada en justicia. Sí puede ser refutado. Sí puede ser refutada. Entonces ahí es donde ustedes tienen que saber distinguir entre cuando una presunción es juri et de jure y cuando la presunción es juri tantum. Por lo general, las presunciones legales son irrefragables. Es decir, la ley le da un valor probatorio por encima de cualquier prueba en contra a las presunciones legales. Pero en la presunción juris tantum son presunciones legales simples, en tanto que admiten prueba en contrario. Estos son elementos de prueba indirectos con los que podemos completar un cuadro probatorio que no necesariamente se comprueba con prueba escrita o prueba testimonial. Adelante, Gabriel. ¿Cuál fuera un ejemplo de una presunción juri et de jure? Le acabamos de dar el artículo 1351 del Código Civil que plantea lo que es la cosa juzgada. De hecho, el artículo 1350, al que les dimos lectura hace poco, establece cuáles son aquellas que son presunciones legales tasadas por la legislación. Pero el más común de todos es el de la autoridad de la cosa juzgada. Si lo que tú vas a pelear en juicio ya fue decidido por un tribunal de justicia y esa decisión adquiere la autoridad de la cosa juzgada, independientemente del hecho
de que tú te aparezcas con un pagaré y efectivamente esa persona debía dinero, ya eso fue cosa juzgada por un tribunal. Por eso incluso están habilitadas la vía de los recursos, para tú pelear hasta las más últimas instancias lo que tú estás llevando en justicia en primera vez. Pero una vez se determina si tú tuviste o no tuviste la razón y esa decisión adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, no puede ser retraída a un proceso nuevo por el principio non bis in idem. ¿Se entendió este ejemplo? Muchísimas gracias. Ok. Bien. Entonces, además de las presunciones, tenemos como medio de prueba lo que es el juramento y lo que es la confesión. La confesión está planteada en los artículos 1354 al 1356 del Código Civil Dominicano. Vamos a ver qué tratamiento le da el Código Civil Dominicano a la confesión. ¿Quién me le da lectura al artículo 1354? Yo lo puedo leer. Ok, proceda. Ya proceda, Ruth. Okay. La Vamos a hacerlo. confesión que se... Ok. Adelante. La confesión que se alega a una parte es judicial o extrajudicial. Muy bien. La confesión se considera como uno de los elementos de prueba más fuerte dentro del sistema de peso. ¿Por qué? Porque se considera la reina de la prueba. ¿A qué ustedes creen que se deba que la confesión se considera la reina de la prueba? Porque Diga, Cintia. si están acusando a alguien de que debe un dinero y él mismo entiende y acepta que sí, que él debe ese dinero, vale como tiene. No habría que buscar pruebas en sí, bueno, tal vez sí, pero no habría que buscar que pruebas fuera, si él mismo entiende que sí, que debe ese dinero, como que ese, por eso digo que la reina, se entiende que es reina. Muy bien. ¿Qué dice Xavier Peguero? Bueno, profe, yo digo que es o sea, es principalmente porque a quien se acusa es quien está, o sea, dando por cierto o declarándose culpable de lo que se le está juzgando. Entonces, por Muy eso bien. yo pienso. Correcto. Ustedes ven ahí que cuando ustedes ven, hay un principio en derecho que era más propio del derecho penal, pero ya no es tan admisible en el derecho penal, que decía que a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Por qué es esto? Porque la confesión resulta ser la declaración por la cual una persona reconoce y admite como comprobado un hecho que contra esa persona puede producir consecuencias jurídicas. Magistrado, el arquitecto no cumplió con el contrato. Y el arquitecto dice, sí, yo no cumplí con el contrato. Tenemos que traer testigos para probar el incumplimiento del contrato si a la persona contra la cual se le imputa el incumplimiento así lo está confesando. Si a alguien se le imputa un incumplimiento de contrato y manifiesta, sí, reconozco que incumplí el contrato, o lo hace hasta de manera indirecta, hay que buscar pruebas para el juicio de que ese incumplimiento se dio. Aunque él lo haya confesado, ¿verdad, profe? Si lo confesó, es la pregunta, si hay que buscar pruebas. Claro que sí, profe. ¿Por qué? Que una persona confiese no significa que sea verdad, o sea, hay que buscar pruebas para poder verificar lo que se está diciendo. Pero eso es la realidad en materia penal o es la realidad en materia civil. Recuerden Ahí que estamos. dentro de la
de los principios que rigen el derecho a la prueba en materia civil, uno de ellos es el principio dispositivo, señores. Es decir, las partes son las dueñas del proceso y si una de ellas decide tragarse el sable, eso tiene una forma en derecho que se llama aquiescencia. ¿Saben lo que es la aquiescencia? Si fuera en materia civil, entonces, si confesé, pues ya me tocó. A diferencia de lo penal, que sí habría que probarlo. Que hay que complementarlo porque la sola confesión del imputado no garantiza una condena. Vean cómo ustedes dentro de la distinta materia, los principios del derecho tienen una aplicación sectorial. En materia penal, el imputado confiesa, pero los procesalistas penales, el mismo código plantea que la sola confesión no puede ser fundamento suficiente para sostener una condena. Tenemos que buscar pruebas certificantes y vinculantes, pero esto es materia penal. En materia civil, sin embargo, que rige lo que es el principio dispositivo. Y si una parte decide dar aquiescencia total o parcial a la demanda, al juez no le queda otra opción que declarar esa parte como un aspecto cerrado del proceso. Veo a Javier Peguero Grullón con la mano levantada. Adelante, Javier. Se me quedó levantada, profe, escúchame. No hay problema. ¿Ha podido entrar ya la demás persona? Elba Daniela era que tenía dificultad para entrar. Muy bien. Entonces, vean también que la legislación civil hace una distinción clara entre lo que es la confesión judicial y la confesión extrajudicial. Sin duda que en el momento en que la persona cuando hace una confesión judicial es cuando lo hace en justicia o lo hace su apoderado con poder especial. Pero con esta parte hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el abogado tiene un mandato ad litem en justicia, pero eso no dice que aunque tenga un poder tan amplio como fuese necesario para accionar, para demandar, para todo esto, ese poder no necesariamente abarca una potencial confesión y aquiescencia de la demanda. ¿Por qué le hago a ustedes esta salvedad? Porque cuando ustedes tengan clientes que decidan capitular frente a una demanda y decidan hacerlo ellos y quieren que lo hagan a través de ustedes, yo les recomendaría que antes de que hagan esto, que los clientes se lo dejen constando por escrito o que le den un poder para dar aquiescencia o que ellos mismos en un tribunal los digan. Porque si ustedes van y le dan aquiescencia o confiesan a nombre de la parte a la que ustedes representan, en base al poder o mandato ad litem, ustedes saben a lo que ustedes pueden enfrentarse en un futuro. A que ese cliente más adelante diga, yo no le di poder para eso. Yo en mi vida estaba en planes de aceptar lo que decía el demandante. Ese abogado se combinó con la otra parte. ¿Y qué hacen? Reclaman en una denegación de acto y ustedes pueden incurrir en responsabilidad civil. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace a nombre de sus clientes. Entonces, vamos a ver quién me le da lectura al artículo 1356 para empezar con la confesión judicial. Estoy levantando la manita, yo no sé si le salen. Muy bien, Raquel Celeste, adelante. 1356. Ajá. La confesión judicial es la declaración que hace en justicia la parte o su apoderado con poder especial. Hace fe contra aquel que la ha prestado. No puede dividirse en su perjuicio. No puede revocarse a menos que no se pruebe que ha sido consecuencia de un error de hecho, pero no podrá revocarse bajo pretexto de un error de derecho. Entonces, vamos a ver, Raquel Celeste, ¿cuál sería la diferencia entre un error de hecho y un error en derecho?
No sé, profe, o sea, tengo como una idea, pero no Dígala, sé. eso no es nada. A ver. Usted a veces se ha confundido en algo que le ha sucedido en su vida y tiene que enmendarlo. Ajá. Eso Por e- sería un... Ajá. ¿Un error de qué? De hecho, Me lo está porque yo lo preguntando, me lo hice. está diciendo. Vamos, usted puede. Yo podría decir que sí, que es un error de hecho, porque es lo mismo si yo hice algo y quiero echarme para atrás, por así decirlo, fue algo que yo cometí, ¿no? Puede ser. Miren, supónganse ustedes que le demanden en cobro de pesos por algo que le pasó a un amigo mío. Mi amigo es ingeniero en sistema, o mejor dicho, informático, o mejor dicho, contable informático. Básicamente le voy a explicar qué es lo que hace mi amigo. Él va con cierto negocio aquí en Nagua, le instala un programita de contabilidad, le da seguimiento y ellos le pagan. Entonces, uno de estas personas le pagó, no le cobró el dinero que le correspondía, pero él tenía un local de drinks y mi amigo, cada vez que iba al negocio, se liquidaba un whisky, se liquidaba un vodka, se liquidaba un vino. Yo quisiera decirle a ustedes que esta anécdota es ficticia, pero es real, muy real. En vez de cobrarle lo que era su servicio, él iba al negocio y cogía uno de estos líquidos. Pues resulta que el dueño del negocio lo sometió ante los tribunales por valores no pagados, en este caso los whisky, en este caso los vodka, en este caso los vinos, y él quedó sorprendido. ¿Por qué? Porque él entendía implícitamente de que esos whisky, esos vodka, esos vinos, esa cerveza, eran una modalidad de pago por los servicios prestados. Le hago esta anécdota porque a cada rato suceden este tipo de situaciones, aunque ninguna tan extraña como esta, porque cuando él me comenta el caso, yo le digo, para la próxima cobra en efectivo o cobra en cheque, pero no cobra con lo mismo en serie de la tienda y si tú lo vas a hacer, ponlo por escrito para que no quede implícito. Él tenía la idea de que cuando tomaba estas bebidas, estaba incurriendo, digamos, en cobrando su pago, que conforme a él, para lo que él cogía y para lo que él realmente cobra por hacer estos servicios de contabilidad, poco se llevó. Pero ¿cuál fue el error en el que incurrió el amigo mío? Profe, repite la pregunta. ¿Cuál fue el error en que él incurrió en esta forma de él cobrar, por así decirlo? El error, profe, fue no acordar, o sea, Creo que el error. Dígame, error. Dígame, Yori, ¿cuál fue el error? El error, profe, porque en el contrato nunca dejaron, no sé, cómo plantearon que iba a ser de esa manera, que se iba a pagar. Nunca se planteó en la factura del que él iba a cobrar de ese servicio por 2 wiki o por un vodka. Él simplemente lo Sí. asumió. ¿Cómo? Como que él lo asumió. Él entendía y comprendió que ese iba a ser su pago, pero que es una manera muy irregular de pago. Irregular es una forma muy cómoda de ponerlo, pero es así. Si, por ejemplo, en un tribunal la parte demandante le dice a la demandada, él nunca me pagó por esos whisky con dinero,
y la otra parte dice, sí, es verdad, nunca pagué con dinero. En cierto modo, eso no sería una confesión. Yo entiendo que sí. Ok. Sí, a menos que... Pero una verdad media. Exacto. Porque él Puede no pagó con perfectamente. dinero, él pagó con servicio. Él no pagaba con dinero, él pagaba con su servicio. Sí. Demasiado irregular la situación, señores. Pero efectivamente, puede incurrir en el error de confesar algo que no necesariamente sea real dentro de todo el plano jurídico. Cuando nosotros tenemos un error sobre los hechos, es cuando estamos, digamos, confundidos respecto a la variable fáctica. Pero cuando tenemos una confusión en cuanto al derecho, es un error en el derecho. Es decir, ya ahí entramos en otro plano. Es en el plano de cuando no sabemos a ciencia cierta o alegamos de que no sabíamos que X cosa estaba prohibida por la ley o que X cosa estaba permitida por la ley y así sucesivamente. Entonces, este error no es admitible en justicia por el hecho de que la ley se presume conocida para todos de conformidad con las disposiciones del Código Civil Dominicano. Respecto de la confesión, va íntimamente vinculado con las disposiciones del artículo 60 al artículo 72 de la Ley 834 de 1978, que regulan la comparecencia personal de las partes. Atención a esto. ¿Cuál es la utilidad de la comparecencia personal de las partes para el juez? En un 99.9% de los casos, ¿saben cuál es? Para ver si las mismas partes se clavan el cuchillo. Y es por lo que dispone algo como lo que dice el artículo 72 de la Ley 834 de 1978, que dice que los jueces pueden sacar cualquier consecuencia de derecho de lo que las partes declaran y de lo que las partes deciden no declarar. Vean cómo la comparecencia personal de las partes, cuando creemos que estamos aportando algo a nuestra causa, podemos inducir a la parte a la que representamos a que inadvertidamente confiese los puntos de la parte contraria. ¿Qué les digo con esto? Antes de que ustedes pongan a su propio representado a hablar en un proceso, traten de ver qué puede decir que le pueda perjudicar a su causa. De lo contrario, ustedes están sonámbulos en un campo minado. Además de las presunciones, además de la confesión, otro tipo de prueba reconocido en la legislación es el juramento. ¿Y qué es el juramento? Es la afirmación solemne por la que una parte asegura la verdad de un hecho o la sinceridad de una promesa. Este tipo de prueba es sumamente excepcional y solamente procede cuando no existe ningún otro medio para aportar la prueba, haciendo depender de aquel a quien se le refiere o difiere. De ahí su peligrosidad. Este tipo de prueba está regulado por los artículos 1357 al 1365 respecto a lo que es el juramento decisorio y el 1366 al 1369 cuando es el supletorio. Vean que cuando hablamos de juramento decisorio, establecemos que es cuando una parte difiere a la otra para hacer que dependa de él la decisión de una causa, y el supletorio vendría siendo hacer cuando una parte se difiere de oficio por el juez a cualquiera de las partes. Entonces, por lo general, el juramento viene a ser un medio de prueba muy flojo. ¿Por qué es un medio de prueba muy flojo? Porque estamos... dígame. Profe, que se cortó cuando usted estaba hablando del juramento supletorio. Ah, ok, ya. Decíamos que el juramento decisorio es en el que una parte se difiere a otra para hacer que dependa de él la decisión de la causa, y el supletorio es en donde se difiere de oficio por el juez a cualquiera de las partes. Entonces,
El tema del juramento se puede solicitar por simples conclusiones de audiencia, pero siempre se debe tratar como una forma de prueba subsidiaria. Inclusive, hay un tema con el juramento, sobre todo si es con las mismas partes que están sometiéndose al juramento, porque hay un principio establecido tanto en el artículo 69 de la Constitución como en el artículo 8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, como en el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que dicen que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Es decir, no podemos obligar a una parte que es o demandante o demandado a que juramente que lo que está diciendo es la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad, so pena de perjurio. Porque recordemos que cuando es una parte la que declara, no es tanto un medio de prueba, sino un medio de defensa. En la práctica, el juramento es propio de oficiales cuando se va a juramentar un perito, por ejemplo, o de terceros cuando van a declarar, que es el caso de los testigos. Esas disposiciones, además de ellas, hay otros elementos de prueba, como son los experticios, como son los peritajes, como es el uso. Pero los medios de prueba no son limitativos en la legislación. Los medios de prueba son enunciativos. ¿Y por qué decimos esto? Porque, como hablábamos en clases iniciales, la vida da tantas vueltas que resulta imposible determinar todas las posibles relaciones sociales, económicas, políticas que puede tener un ser humano y por vía de consecuencia las formas de probar dichas relaciones. El mundo va avanzando en un Ferrari cuando el derecho a veces va en un solo patín. Y por eso se hace necesario siempre revisar que lo que hoy es infalible como medio de prueba, mañana quizás no lo sea. Los que redactaron el Código Civil Dominicano lo hicieron antes de que los avances de la ciencia descubrieran el ácido desoxirribonucleico. Y eso es algo que tenemos que tomar siempre en consideración. Entonces, hablábamos también de cuáles hechos hay que probar. Y aquí fue que dejamos la clase pasada. Hablábamos de lo que es la carga de la prueba. De conformidad con el artículo 1315 del Código Civil Dominicano, ¿a cargo de quién por lo general queda la carga de la prueba? Del que reclama. De la parte que reclama, de la parte que acciona, de la parte que demanda, la parte activa. Esto es una verdad absoluta, señores. Siempre es así. Siempre el que reclama es el que debe de probar. No siempre. Yo entiendo que sí. Ok, Cintia y Eliana me dicen que sí, Jesús Rafael me ha dicho que no. Dígame, Rafael, ¿por qué dice que no siempre? Yo considero que no siempre. ¿Por qué? Porque la parte demandada debe probar. Sí, esa parte es muy importante. ¿Por qué la parte demandada debe probar? ¿No se supone que la parte demandada siempre está dispensada de elementos de prueba? Repita, pero no lo escucho. No se supone que la parte demandada siempre está dispensada de tener que probar. Es decir, que no tiene que andar probando que el que tiene que probar es el demandante. Ah, espérate, pero... Ambas partes deben... Profe, Espérate. O sea, yo entiendo que quien debe probar es el que reclama, pero de todas formas, de manera de defenderse, lógicamente el que se le reclama prueba, pero no es obligatorio de su parte, ¿se entiende? Ok. En mi entender, eso es lo que yo creo. Bien, entonces, por ejemplo, si yo reclamo que usted me debe 1 millón de pesos y tengo el contrato de préstamo con garantía hipotecaria que dice que usted me debe ese 1 millón de pesos, usted no tiene que depositar un recibo de que pagó ese dinero. Bueno, en ese caso sí. Pero entonces,
no siempre es solamente la parte demandante. Eso es lo que digo, no siempre, o sea, si yo pienso que dependiendo del caso, uno, vamos a ponerlo así, que se defiende, porque sí quien debe probarlo es el que anda buscando algo, Muy bien. entiendo yo. Pero Vamos a ver, Gabriel tiene la mano levantada. Sí, profe, yo tenía entendido que era todo el que alega un hecho en justicia debe probarlo. En principio sí. Pero eso siempre es Exacto. así. No, o sea, hay veces que Bueno, no, profe, si uno pero eso no. termina de leer el artículo 1315, dice que recíprocamente el que pretende estar libre debe justificar el pago, o sea que ambas partes deben de presentar prueba entonces. Hay un tema ahí. Miren, por ejemplo, en materia civil hay algo que se llama la carga dinámica de la prueba. ¿Por qué decimos que la carga dinámica de la prueba? Porque ciertamente, como punto de partida de casi todas las demandas, la parte que acciona debe de probar. Pero si la parte accionante, demandante, requiriente, como ustedes quieran, cumple con su cuota probatoria, por lo menos para probar su teoría del caso, el hecho negativo de que esa deuda está saldada no puede quedar a mano del demandante probarlo. Tiene que quedar a mano del demandado, quien debe probar prueba de la liberación de su obligación. Por lo que eso de que el que alega prueba o el que el demandante es quien tiene la carga de la prueba no es algo absoluto. Es una actividad dinámica del proceso. No depende del caso, depende de la situación dentro del caso. No depende de que la demanda sea una demanda en cobro de peso o de ejecución de contrato. Nada de eso. Si, por ejemplo, yo reclamo a Cintia que entre ella y yo conveniemos, pactamos que para el miércoles 13 de enero ella debía venir a decorar los interiores de mi casa y hoy estando a 26 no lo ha hecho. Yo sencillamente tengo que traer fotos de que mi casa no está decorada y una copia del acuerdo que hicimos al respecto. Pero entonces Cintia se defiende diciendo, pero es que ese acuerdo también decía que él debía pagarme y no me ha pagado. Entonces vean cómo es una pelota de voleibol que anda entre la parte demandante y entre la parte demandada. Porque en ese momento Cintia ha invocado una excepción que se conoce como la non adipleti contractus, que significa, si tú no me cumples a mí, yo no te voy a cumplir a ti. ¿Y qué impacta eso en la actividad probatoria? Oh, sencillo, que en el momento en que el juez vaya a evaluar la situación que se encuentre ese contrato, va a verificar qué variables de mi demanda yo probé y cuáles fueron refutadas por la contraparte. Dígame usted, Cintia, que tenía la mano levantada. No, yo en el caso hipotético que usted acaba de dar, ¿se escucha bien? Sí, sí, lo escucho. Que usted, o sea, yo te digo que yo alegué que no me pagaron, pero en dado caso de que yo alegue que no me dejaron pasar, que ya yo me respondí yo misma, o sea, yo iba a decir como que en dado caso que es como lo que te digo, una bola de voleibol, como que tú me dices que yo no hice esto, pero esto no me lo permitió. Correcto. Entonces, vean cómo esa actividad probatoria siempre va a haber un vaivén. Es importante que uno tenga claro como abogado dentro de un proceso qué queda de parte mía probar y qué queda de parte de la otra parte probar. Hablábamos que los hechos negativos no se prueban y que se tiene que presumir la cosa como regulares. Vamos a pasar un poco ahora a lo que es el procedimiento probatorio. El procedimiento probatorio, de acuerdo con Couture, tiene 3 momentos. Habría que ver si estos 3 momentos los podemos ubicar en la legislación civil. Lo que es los instantes de la actividad probatoria. En un primer momento está lo que se llama el ofrecimiento. Esa primera parte dice que los litigantes afirman hechos y anuncian su propósito de demostrar la verdad en esto. Para esto no existe una fórmula sacramental. Básicamente el ofrecimiento
vendría a ser la propia demanda, porque en la propia demanda establecemos variables de hecho y de derecho que justifican la razón por la cual apoderamos un abogado, buscamos un alguacil, buscamos tu domicilio, apoderamos un tribunal y así sucesivamente. Entonces, pero esas variables de hecho por lo general están respaldadas por elementos de prueba. Y ahí viene algo interesante. ¿Quién tiene un código de procedimiento civil a mano? Yo lo tengo, profe. Bien. ¿Quién le puede dar lectura al artículo 65 del Código de Procedimiento Civil? No sé, alguien dijo también que tenía el código, no sé si lo quiere leer. El Código de Procedimiento Civil del artículo 65. Yo lo tengo. Con el emplazamiento se dará copia de los documentos o de la parte de aquellos en que se apoya la demanda. A falta de estas copias, no se regularán en las costas las que el demandante estuviera obligado a producir en el curso de la instancia. Bien, ¿quiénes de ustedes han tenido que lidiar con demandas civiles ordinarias? Yo más o menos. Bien, ¿cuántos de ustedes han visto que en el emplazamiento en materia civil ordinaria la parte demandante anexa las copias de los documentos? Yo sí, siempre lo anexan. Sí. Por lo general no lo hacen. Por lo menos Por lo general no, bueno. Que trabajo con Yuri lo hacen. Hay muchos que lo hacen, otros que no lo hacen. Pero por lo general, si una parte no cumple con ese artículo 65, la demanda se desecha. Como usted me está diciendo que muchos lo hacen, entiendo que no. Okay. Que no lo hacen. Muy bien. Ese artículo 65 te establece una norma de deber ser. Te dice, si tú vas a demandar y vas a alegar unas premisas fácticas, abona esa premisa fáctica con los elementos o parte de ello con lo que tú justificas tu demanda, pero que viene eso a contrarrestarse con las disposiciones de los artículos 49, 50 y 52 de la Ley 834 de 1978, que habilita una medida de instrucción que se llama la comunicación de documentos. Es decir, yo puedo perfectamente no notificarte con el emplazamiento las pruebas, pero en una primera audiencia podemos solicitar una comunicación de documentos. ¿Y por qué normalmente lo hacen así? Porque aunque tú puedas ahorrarte un paso y notificarle las pruebas a las partes, eso no impide que la parte demandada en esa primera audiencia diga, magistrado, para que nos rescate nuestro derecho de defensa, para que nos salvaguarde ese elemento, le vamos a pedir humildemente que por favor nos permita, nos conceda una comunicación recíproca de documento, dándonos 15 días para estudiar lo que depositó la parte demandante y otros 15 para nosotros depositar lo que tenemos. Sin que sea con esa modalidad, por lo general, si en la primera audiencia se solicita comunicación de documentos, rara vez es rechazada por el juez. Por vía de consecuencia, aunque el demandante cumpla con ese requisito antes de la demanda, no impide que se celebre una demanda de comunicación de documentos en la primera audiencia. Por lo que sencillamente no hacen el anexo de las pruebas y esperan a la primera audiencia para así notificarla. Y lo hacen de secretaría. Esa es por lo menos la modalidad en gran parte de los casos. Que unos otros la notifican con la misma demanda, muy bien, pero eso no impide que la primera audiencia se aplace por comunicación de documentos. Entonces, ese procedimiento probatorio planteado por Couture te trae 3 momentos. Ese ofrecimiento, que como bien destacábamos, no tiene una fórmula sacramental. Del ofrecimiento se pasa al petitorio, en donde la prueba se obtiene por mediación de un juez. Ahí es donde, por lo general, al juez le solicitamos las medidas de instrucción y es al juez al que le incumbe acceder a estos petitorios para lo que se hace una fiscalización sobre la regularidad del procedimiento,
tanto sobre la oportunidad de producción como la admisibilidad de los medios elegidos para la producción de pruebas, como también para la regularidad del procedimiento utilizado para llegar al juicio un determinado medio de prueba. Y finalmente, como tercer momento de la actividad probatoria, tenemos la diligencia, que no es más que la colaboración material de los órganos encargados de la recepción de la prueba y de su incorporación material al expediente. Ese diligenciamiento consiste en el conjunto de actos procesales que deben ser cumplidos para trasladar hacia el expediente los distintos elementos de convicción propuestos por la parte. Las diligencias no son más que todo lo que las partes tienen que agotar para que el elemento de prueba llegue. Muchas veces un documento no aparece y tiene que ser solicitado a una institución. Es posible que se le tenga que ordenar o solicitar a un juez lo que se llama una producción forzosa de documentos. Un testigo o una parte no quiere venir por la buena, se puede solicitar una conducencia. Una persona no está en condiciones de llegar al tribunal, se puede hacer que el tribunal se traslade hacia esa persona. En definitiva, la diligencia es lo que mide la distancia entre la verdad formal y la verdad material en los procesos, porque el que no diligencia su medio de prueba sencillamente puede quedarse con la verdad en las manos, pero no dentro del proceso. Y qué pena, porque muchísimos casos a veces se han caído por falta de diligencia de las partes. Entonces, dentro de lo que son la valoración de la prueba, hay dos sistemas. Un sistema de valoración de la prueba legal y un sistema de prueba libre. Esos son los dos extremos. El sistema de prueba legal es donde la ley señala por anticipado al juez el grado de eficacia que debe atribuir a determinado medio probatorio. Y entonces, con esta forma, el legislador aspiraba a limitar la actividad del juez, dándole prácticamente, diciéndole, esto tiene X valor probatorio, esto tiene Y valor probatorio, y así el juez se limita a hacer lo que hace el legislador, dentro del sistema de prueba legal, o el sistema de tarifa legal se le llama. El otro extremo es el sistema de prueba libre. En este, al juez se le da latitud para determinar la verdad, aún sin las pruebas depositadas en el expediente. Este es muy famoso en materia penal antes del Código Procesal Penal, cuando se hablaba de la íntima convicción del juez. Es decir, el juez por su íntima convicción podía decidir con las pruebas que había en el expediente o con cualquier elemento ajeno al expediente, pero que el juez supiera que ayudaría a determinar la verdad. Tomen en consideración que en ese sistema se le está delegando un exceso nivel de confianza en los jueces a determinar la verdad. Yo le pregunto, dentro de esos dos extremos, el del sistema de prueba legal y el de prueba libre, no hemos llegado a la zona crítica. ¿Cuál para ustedes es más peligroso? Profe, peligrosa, ¿a qué usted se refiere en peligroso en qué sentido? O sea, el sistema de prueba legal, el legislador se encarga prácticamente de mutilar la actividad judicial, porque el legislador trata hasta todo lo posible de establecer de antemano qué valor tiene cada prueba. En el sistema de prueba libre es todo lo opuesto. A los jueces se le da toda la confianza del mundo para establecer que ellos pueden establecer cuál es la verdad de los hechos con la prueba del expediente o con los elementos extrajudiciales que puedan tener en sus manos. ¿Cuáles serían los pros y contras de esta situación? bueno, la prueba libre es más peligrosa. ¿Usted no confía en los jueces, Cintia? Yo confío en los jueces y yo entiendo que los jueces tienen que regirse por varios principios, que en dado caso de que se vea involucrado emocionalmente, tiene que inhibirse. Pero yo soy una persona que me gusta cuando algo ya esté establecido. Cuando siento esa confianza de que sé qué nivel de jerarquización de importancia tiene tal prueba, sé por dónde voy a defenderme, qué voy a defender y qué voy a decir. Pero así a prueba libre,
dentro de la pregunta entiendo que esa sería como la más peligrosa, pienso. Ok. ¿Alguien tiene una posición diferente o tiene la misma posición planteada por Cintia? Para agregar, profe, que se me olvidó. Ujú. Con eso de prueba libre, estarían entonces las presunciones que tiene un juez. Sí, pero más que presunciones, los prejuicios también, porque hay que recordar que los jueces son humanos. Entonces, hemos hablado casi todo el mundo de las pruebas legales y hemos hablado ahora explicamos de la prueba libre. Una alternativa propuesta por procesalistas, sobre todo de Uruguay, es el tema de la sana crítica, que se ve como una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción. Conforme a la sana crítica, el juez debe decidir con arreglo a dicha sana crítica que no es libre de razonar la voluntad. Es la unión de la lógica y la experiencia sin exceso ni abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental. Vía la sana... Profe, se me frizó. ¿El profe se frizó, sí? Sí, no fue a mí sola, ¿verdad? No, a mí también. Y a mí. Yo creo que se le cayó el internet, profe. Cuando una vez se le fue la luz. También. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, Ahora sí, profe. ¿Me pueden escuchar? Entrecortado, pero se escucha. Se cortó ahora, profe. No, le decía finalmente que la sana crítica se plantea como una posición intermedia entre la libre convicción y la prueba legal. Pero, como ustedes sabrán, aún en nuestro ordenamiento jurídico no se le considera como un elemento que se utiliza en estas cuestiones. Ya por esa parte, nosotros terminamos lo que es el derecho probatorio. Si ustedes tienen alguna pregunta de esta parte o del cuestionario que he dejado de medida de instrucción, esta es una buena oportunidad para la pregunta que puedan formular. Profe, ¿cuál fue que usted dijo que está en intermedio de la prueba legal y la prueba libre? ¿Cómo? Que usted dijo que había una prueba intermedio La entre sana la crítica. prueba legal. ¿Cuál? La sana crítica. Ok, gracias. Ok. Veo que tenían preguntas respecto al cuestionario. Profe, cuando usted dice que lo fundamentamos de manera jurídica, necesitamos ahí artículos, o sea, ¿usted quiere una cita en específico? ¿Simplemente lo podemos mencionar?
No, la fundamentación es básicamente que ustedes no me respondan de manera escueta. Puede ser algo como establecer la base legal de lo que ustedes están diciendo, una base doctrinal, si es necesario, o sencillamente un razonamiento jurídico de ustedes mismos. Eso no es para que se compliquen. Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta respecto al cuestionario? Parece que no, profe. Todo claro. Ok, pues para la próxima clase vamos a cerrar ya con lo que es el foro y las medidas de instrucción. Nos vemos el jueves, señores. De acuerdo, profesor. Pase Bye, de la noche. Bye, profe. Bueno. Pase Pase buena, profe. Pase bueno.